no le hagan daño. Yo lo compro, grité, mi voz tan fuerte que sentí que salía directamente de mi pecho. Estaba parada en una plaza seca y polvorienta en México, rodeada de un grupo de hombres que parecían listos para causar problemas. Tenían a un hombre en el suelo, un hombre al que estaban golpeando y llamando salvaje. Decían que era solo un monstruo, un ladrón. Pero yo lo miré y vi algo más. Vi a un hombre que había sido lastimado, un hombre que necesitaba ayuda. Vi a alguien que valía la pena salvar. Todo había comenzado un par de semanas antes. Mi trabajo me había llevado a este lugar desordenado en México, lleno de gente en la que no se podía confiar. Así fue como supe de él. La gente susurraba sobre este tipo, este salvaje, que podía hacer cualquier trabajo, pero tenías que tener cuidado. Cuando lo conocí, no era lo que esperaba. Tenía una mirada fuerte, claro, y cicatrices que contaban una historia, pero sus ojos simplemente estaban cansados. Escuchó mi problema y accedió a ayudar, sin hacer preguntas, sin trucos. Era diferente a los demás. Era callado, pero tenía una especie de fuerza honesta. Una noche, vi a una pandilla acorralarlo. Le estaban gritando y empujando, llamándolo por su nombre. Él simplemente se quedó allí y lo aguantó. No se defendió, ni siquiera cuando lo golpearon. Era como si estuviera acostumbrado, como si esto fuera su vida. Por un segundo, vi un destello de miedo en sus ojos, pero luego se fue, y su rostro volvió a estar en blanco. Fue entonces cuando supe que él no era lo que decían. No era un monstruo, era una persona que tenía que vivir una vida difícil y que elegía no usar la violencia incluso cuando podía. Cuando los vi golpeándolo en la plaza del pueblo, todo ese miedo y enojo que sentía se convirtió en una gran ola de propósito. No podía quedarme parada. Así que caminé directamente hacia el centro de todo. ¿Cuánto? Grité. Yo lo compro. Los hombres se detuvieron y me miraron como si fuera un fantasma. Se rieron, pero no me importó. Saqué cada centavo que tenía, $70 en total, y lo sostuve. Era todo lo que poseía, pero se sentía como lo único correcto que podía hacer. El sheriff parecía sorprendido, pero no podía discutir. Tenía que seguir la ley, y yo estaba haciendo una oferta legal. Él tomó el dinero y, con un gesto de desprecio, me dio las llaves de los grilletes. Le quité los grilletes de las muñecas y las pesadas cadenas cayeron al suelo con un fuerte ruido. Se quedó allí, frotándose las muñecas en carne viva y con cicatrices. Tendremos que limpiar eso, dije, mi voz suave. Tengo un poco de ungüento en el rancho. Él no dijo nada, pero me miró, una mirada larga y cuidadosa, y por primera vez, sentí que él también me veía. Mientras salíamos del pueblo, la gente nos miraba, sus rostros llenos de asco y sorpresa. Decían cosas horribles, pero yo mantuve la cabeza en alto. Lo único de lo que me arrepentiría, les dije, es de quedarme parada mientras todos ustedes tratan a una persona como un animal. Llegamos al rancho, y él simplemente lo miró. Era un desastre. La cerca se estaba cayendo y la casa parecía cansada. Pero él no dijo una palabra. Simplemente asintió, como si entendiera. Comenzó a trabajar de inmediato, sin que yo se lo pidiera. Arregló un poste de la cerca roto y, más tarde, lo vi remendar un arnés con sus manos grandes y ásperas. Era la primera vez que sentía esperanza desde la muerte de mi esposo. Cenamos juntos esa noche, y me encontré hablando de mi vida, de mi esposo y de cómo intentaba salvar este lugar. Él solo escuchaba. Después de un rato, miró por la ventana y dijo, la tierra recuerda. La tierra quiere vivir. Pasaron algunas semanas y entramos en un ritmo. Él trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, arreglando cosas, y yo cocinaba y cuidaba la casa. Era callado, pero su trabajo decía mucho. Un día, arregló la bomba del pozo, y cuando salió agua limpia, sonrió. Fue una sonrisa real y completa que le cambió toda la cara. Samuel, dijo, señalándose a sí mismo. Samuel Talvear. Repetí su nombre y él sonrió aún más. Era como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo. El pueblo seguía hablando,
por supuesto. La gente me evitaba en la tienda. Pero el joven Tom Bradley, el hijo del médico, me advirtió que algunos hombres estaban hablando de ir a mi rancho para asegurarse de que estuviera a salvo. Yo sabía lo que eso significaba. No se trataba de mi seguridad, se trataba de tomar lo que tenía. A la mañana siguiente, me aseguré de que la vieja escopeta de mi esposo estuviera lista. Samuel la vio y asintió, con una mirada sombría en su rostro. Él entendió. Ese día, trabajó más cerca de la casa, con un martillo en el cinturón, por si acaso. La prueba llegó poco después. 3 hombres, liderados por Dale Morrison, un poderoso ranchero, llegaron a mi propiedad. Dijeron que estaban allí para ver cómo estaba, pero sus ojos fríos contaban una historia diferente. Me llevaré a esa criatura de tus manos, se burló Morrison, ofreciendo comprarlo. Y te daré un precio justo por esta tierra. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Su nombre es Samuel, dije, y mi tierra no está a la venta. Entonces, Samuel apareció desde el granero, una presencia silenciosa y fuerte justo detrás de mí, con su martillo en la mano. Los hombres lo vieron, y me vieron a mi parada con él. El sheriff, que estaba con ellos, también lo vio y les dijo que se fueran. La ley dice que una persona tiene derecho a su propia propiedad, dijo. Morrison estaba enojado, pero se fue. Nos quedamos allí juntos, Samuel y yo, viéndolos irse. Mis piernas se sentían temblorosas, y Samuel puso una mano suave en mi codo para sostenerme. Tú me defendiste, dijo. Yo te defenderé a ti. Esa noche, supe que no podía volver al granero. Ya no estaba sola y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una especie de paz, una fuerza tranquila que no sabía que tenía. Esa noche, después de que Dale Morrison y sus hombres se marcharan, la tranquilidad del rancho se sintió diferente. Ya no era el silencio solitario al que me había acostumbrado. Ahora, era un silencio lleno de un sentido de propósito compartido. Observé a Samuel mientras caminaba de regreso al granero, y supe que no podía enviarlo a dormir en el frío pajar. Había una habitación vieja y pequeña al lado de la cocina que había sido una despensa. Siempre quise arreglarla. Samuel, lo llamé, con la voz un poco temblorosa. Hay una habitación. No es mucho, pero tiene una cama. Está más cerca de la casa. Él se detuvo y se giró, sus ojos escudriñando mi rostro. No dijo nada, pero asintió lentamente, con un pequeño destello de algo que no pude nombrar en sus ojos. Tal vez fue alivio, o tal vez solo fue él viendo que no iba a dejarlo volver a ese granero frío. Esa noche, me quedé dormida escuchando los suaves crujidos de la casa y los susurros bajos del viento, pero por primera vez en años, no me sentí sola. Sentí un nuevo tipo de seguridad, un sentimiento que no había tenido desde que Jacob murió. A la mañana siguiente, nos pusimos a trabajar. Fue un acuerdo tácito. Él tomó su martillo y se dirigió a la cerca, y yo fui al jardín, pero ambos estábamos trabajando por el mismo objetivo. Él arregló cosas que yo ni siquiera podía haber imaginado cómo empezar. Era callado, pero inteligente. Miraba un problema, lo estudiaba y luego se dedicaba a arreglarlo con una concentración silenciosa que era asombrosa de ver. Remendó el techo con goteras, reforzando vigas que se habían estado pudriendo durante años. Reparó la vieja bomba del pozo, y la primera vez que vi salir agua limpia y fría, casi lloré. Fue una victoria, un pequeño momento de esperanza que se sintió más grande de lo que era. Era solo un hombre, pero estaba reconstruyendo este lugar, pieza por pieza, al igual que estaba reconstruyendo mi esperanza. También empezamos a hablar más. No de cosas importantes, sino del rancho. Está cerca de aquí, decía, señalando una sección que estaba reconstruyendo. Necesita postes nuevos. Los viejos no sirven. Yo estaba de acuerdo y hablábamos sobre dónde conseguir la madera o cómo podríamos encontrarla en la tierra. Aprendí que él conocía la tierra como una parte de su propio cuerpo. Sabía dónde estaba la mejor madera, por donde corría el agua y qué hacían los animales. Me enseñó a ver las cosas de una manera nueva, a notar las pequeñas cosas que siempre habían estado ahí. Una noche, mientras cenábamos,
Le conté cómo Dale Morrison había estado intentando comprar mi tierra durante años. Quiere mucho esta tierra, dije, pero no se la daré. No después de todo lo que hemos hecho. Samuel solo asintió. Volverá, dijo simplemente. Es como un coyote. Espera a que seas débil y luego intenta tomar lo que es tuyo. Sus palabras fueron pesadas y sentí un nudo de miedo en el estómago. Efectivamente, unos días después, llegó una carta del banco. Era formal y fría. Decía que estaba atrasada en los pagos de mi préstamo y que iban a quedarse con el rancho. Me dieron un mes para conseguir todo el dinero que debía, o venderían la tierra. Sabía que era Morrison. Debió haber usado su poder en el pueblo para presionar al banco. Se me cayó el corazón al estómago. Están intentando quitárnoslo, le dije a Samuel, con la voz temblorosa. Miró la carta, con el rostro ilegible. ¿Qué hacemos?, le pregunté, sintiendo una sensación de impotencia. Salió al porche y se quedó allí por mucho tiempo, mirando el rancho, la tierra que tanto nos había costado salvar. Cuando regresó, sus ojos eran diferentes. Eran agudos, no con miedo, sino con un nuevo tipo de propósito. Necesitamos dinero, dijo, con voz firme. Mucho. Para pagarle al banco. Para hacerlo nuestro, para que no puedan quitárnoslo. Pero, ¿de dónde sacaríamos ese tipo de dinero? Casi no teníamos nada. Había usado hasta la última moneda que tenía solo para comprar su libertad. Nos quedamos sentados en silencio por mucho tiempo, con el peso del problema aplastándonos. Entonces Samuel volvió a hablar. Los caballos, dijo. Tu hombre, tu esposo, quería criar caballos. ¿Buenos caballos? Asentí, confundida. Era el mejor con ellos, dije, con la voz llena de orgullo. Samuel asintió y una pequeña sonrisa tocó sus labios. Yo también soy bueno con ellos. Mi gente, conocemos a los caballos. A los salvajes. Podemos atraparlos, tomarlos. Me llaman, salvaje, porque soy bueno en lo que hago. Con los animales. No con los hombres. Fue una revelación repentina. Él podía amansar caballos salvajes y venderlos. Pero no teníamos caballos. Ni uno solo. Hay una manada de mustangs salvajes que corren a unas pocas millas de aquí, dije, con un destello de esperanza. Todo el mundo dice que son demasiado salvajes para atrapar. Demasiado rápidos. Demasiado inteligentes. Él solo me miró. No son demasiado salvajes. Podemos atraparlos. Podemos entrenarlos. Podemos venderlos. Era una idea descabellada. Era arriesgada. No teníamos dinero para equipo, ni una forma real de hacerlo. Pero era nuestra única oportunidad. Hablamos durante horas, planeándolo todo. Usaríamos las herramientas del granero para hacer cuerdas y algunas herramientas sencillas. Usaríamos el viejo corral para retenerlos. Era una apuesta arriesgada, pero teníamos que intentarlo. Al día siguiente, nos levantamos antes de que saliera el sol y cabalgamos hacia las colinas. Íbamos a buscar a esos mustangs salvajes. Teníamos un mes para salvar el rancho, e íbamos a luchar por él. Era nuestra única esperanza. El tiempo corría. El mes que tuvimos para salvar el rancho fue el más difícil, pero también el más esperanzador de mi vida. Cabalgamos hacia las colinas donde deambulaban los mustangs salvajes. Atrapandarlos fue más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. Eran inteligentes y rápidos, una mancha de músculo y pelo contra el horizonte. Durante los primeros días, apenas nos acercamos, pero Samuel fue paciente. No intentó perseguirlos o atraparlos como se haría con el ganado. Los estudió. Observó cómo se movían, cómo bebían agua y cómo reaccionaban a nosotros. Me enseñó a estar callada, a moverme con el viento y a estar tan quieta que casi olvidarían que estábamos allí. Les hablaba en voz baja y suave, una mezcla de su lengua nativa y sonidos suaves que parecían calmarlos. Era un lenguaje sin palabras, solo pura confianza. No era un salvaje, era un maestro. Se movía con una gracia que era hermosa de ver, y los caballos parecían sentirlo.
No estaba allí para domarlos, estaba allí para conectar con ellos. Pasó días de pie al borde del corral, sin moverse, sin hacer nada, solo estando con los caballos salvajes, dejándolos acostumbrarse a su presencia. Y funcionó. Uno por uno, se acercaban, sus orejas se movían, sus ojos observaban cada uno de sus movimientos. Nunca los forzó. Simplemente esperó, ofreciéndoles una mano, y con el tiempo, la tomaron. Fue lo más increíble que he visto. El pueblo, por supuesto, hablaba de nuestro loco plan. Dale Morrison y sus hombres pasaban a caballo por el rancho a veces, solo para vernos y reírse. Un día, después de unas semanas, teníamos 3 caballos en el corral y estaban empezando a confiar en nosotros. Tuve la sensación de que algo malo se avecinaba. Esa noche, se desató una tormenta, pero no me preocupaba el relámpago. Escuchamos caballos gritando a lo lejos, un sonido diferente. Eran Morrison y sus hombres. Estaban tratando de asustar a los caballos, de hacer que huyeran en la oscuridad para que fracasáramos. Mi corazón latía con fuerza y agarré la vieja escopeta de mi esposo. Samuel simplemente me miró, con el rostro sombrío. No se detendrán, dijo. Son como el viento. Pueden venir de cualquier dirección. Tenemos que ser inteligentes. Cabalgamos hacia la tormenta, no para luchar contra ellos con nuestras armas, sino para salvar a nuestros caballos. Cabalgamos alrededor de la parte trasera de los caballos salvajes, lenta y silenciosamente, guiándolos de regreso hacia el corral, alejándolos del ruido y de los hombres. Fue una danza silenciosa y aterradora en la oscuridad. Finalmente los metimos a todos de nuevo en el corral, a salvo, y nos quedamos allí sentados, respirando con dificultad, nuestros cuerpos empapados hasta los huesos. Pero nuestros corazones llenos de una extraña y poderosa clase de victoria. Habíamos ganado. Habíamos protegido nuestro futuro. A la mañana siguiente, trabajamos aún más duro. Teníamos que hacerlo. El plazo del banco se acercaba. Samuel terminó de amansar a los caballos y cabalgamos hacia el pueblo con ellos, listos para venderlos. Teníamos 5 de ellos, y eran los caballos más hermosos, tranquilos y fuertes que alguien en ese pueblo había visto. La gente no podía creerlo. Siempre habían oído que esos mustangs eran demasiado salvajes, demasiado peligrosos. Pero estos caballos eran mansos. Se portaban bien. Eran asombrosos. Las personas que habían estado llamando a Samuel salvaje durante tanto tiempo ahora lo miraban con respeto y asombro. Vieron la verdad en los ojos de los caballos. Vieron su habilidad. Los compradores vinieron y nos ofrecieron más dinero de lo que jamás habíamos soñado. Vendimos 4 de los caballos y nos quedamos con 1 para nosotros. Tuvimos suficiente dinero para pagarle al banco, e incluso nos sobró lo suficiente para comprar nuevos suministros y empezar a construir el rancho de la forma en que Jacob y yo siempre habíamos soñado. Entramos al banco con una pila de dinero en nuestras manos. Los ojos del banquero se abrieron de par en par y tartamudeó mientras tomaba el pago. Dale Morrison estaba allí y su cara se puso blanca. Sabía que había perdido. Había intentado rompernos, pero nos habíamos vuelto más fuertes. Salimos de ese banco con la escritura de nuestra tierra, y el mundo exterior se sintió diferente. Era un nuevo día. Cabalgamos de regreso al rancho, no en una lucha desesperada, sino en un triunfo silencioso. El rancho ahora era nuestro, verdaderamente nuestro, sin el nombre de nadie más en él. Lo habíamos logrado. Lo habíamos salvado, y al hacerlo, nos habíamos salvado a nosotros mismos. Trabajamos juntos durante los siguientes meses, arreglando todo, mejorándolo, construyendo una nueva vida. Y miré a Samuel, este hombre al que habían llamado salvaje, este hombre que era amable con los animales y fuerte de corazón, y supe que había tenido razón todo el tiempo. No era un monstruo. Era solo un hombre que necesitaba que alguien lo viera. Y todo lo que hice fue verlo. Eso fue todo. Ya no éramos 2 personas rotas, sino 2 personas construyendo algo nuevo, algo que duraría. Las estaciones cambiaron y la vida en el rancho se estableció en un ritmo constante. El trabajo seguía siendo duro, pero ahora se sentía diferente. Era un esfuerzo compartido, no una lucha solitaria.
Reconstruimos las cercas con madera nueva, arreglamos el granero roto y expandimos el corral. El rancho de Clara ya no era un lugar que apenas se mantenía en pie, era asterisco nuestro rancho, un lugar con un futuro. Los susurros del pueblo nunca se detuvieron por completo, por supuesto. Algunas personas nunca cambiarían de opinión. Pero sucedió algo curioso. Otros rancheros, al ver la calidad de los caballos que entrenábamos, comenzaron a venir a nosotros. Tenían problemas con sus animales, caballos que eran demasiado tercos o salvajes para manejar, y escucharon que Samuel tenía un don con ellos. Venían, dudando al principio, pero se iban asombrados. Él nunca usaba látigos ni gritos. Usaba paciencia y una especie de comprensión tranquila. Ya no lo llamaban salvaje. Lo llamaban el jinete. Nuestro pequeño negocio creció y, con él, nuestro lugar en la comunidad también. Incluso fuimos al pueblo a buscar una carreta nueva, y mientras la llevábamos de regreso al rancho, sentí una ola de orgullo. Dale Morrison nos vio desde su porche, y simplemente se giró y entró. No necesitábamos decir una palabra. Nuestro éxito era nuestra respuesta. Por las noches, nos sentábamos en el porche recién construido, viendo salir las estrellas, y sentía una paz que no sabía que era posible. Miré al hombre a mi lado, este hombre al que habían llamado una bestia, un monstruo, que había sido golpeado y vendido. Pensé en cómo había devuelto la vida a mi tierra y cómo me había devuelto la vida a mí también. Había salvado su libertad ese día en la plaza del pueblo, pero él había salvado mucho más para mí. Ya no era solo un hombre que había comprado. Era mi pareja, mi amigo, mi familia. Era asterisco Samuel. Era un hombre con un espíritu gentil y un corazón tan fuerte como las colinas donde vivíamos. Lo había arriesgado todo por él, pero lo que había encontrado era más valioso que cualquier dinero o tierra. Vi a un hombre que valía la pena salvar, y él me mostró un mundo en el que valía la pena vivir. Él no era un salvaje. Era solo un hombre que necesitaba que alguien lo viera. Y esa fue la lección más importante de todas.